Bueno, aquí estamos con el Testo 557 haciendo una prueba de estanqueidad con la compensación de temperatura a esta evaporadora de un aire acondicionado. Está presurizada, como verán, con nitrógeno. Y para hacer, por ejemplo, prueba de presurización, vamos a usar esta evaporadora para que ustedes vean cómo funciona lo que es el Testo 557 haciendo la prueba de presión, que no se necesita todo un día, dejarlo de un día para el otro, sino con unos pocos minutos ya se puede hacer esta prueba. Así que ahora vamos a conectar el tubo de nitrógeno, que ahora sí lo tengo lleno, así que vamos a hacer la prueba con cómo se conecta y cómo se usa el Testo 557. El test de estanqueidad con compensación de temperatura permite comprobar la estanqueidad de una instalación, es decir, que no tenga ningún tipo de fugas. Para ello se mide la presión de la instalación y la temperatura ambiental durante un periodo de tiempo definido. Para ello puede estar conectada una sonda de temperatura que mide la temperatura ambiental o un Smart Probe para medir la temperatura ambiente. Como resultado se dispone de información sobre la presión diferencial con compensación de temperatura y sobre la temperatura al comienzo y al final de la comprobación. Mediante la compensación de temperatura se visualiza la caída de presión real como delta P. En caso de que no esté conectada una sonda de temperatura, se puede realizar el test de estanqueidad sin compensación de temperatura. Las sondas de temperatura de superficie, por ejemplo las Testo 115i, también pueden usarse para el test de estanqueidad con compensación de temperatura, pero no pueden medir la temperatura superficial. En lo posible deben colocarse de modo que se mida la temperatura ambiente. Si se usa una sonda de superficie, debemos presionar en el menú Settings, ya sea del Testo 550 o del 557S, se debe desactivar el Auto TFAC, que es el factor de la compensación de temperatura que tiene incluido el manifold, así que se lo debemos apagar para que esta temperatura sea tomada por la sonda. Tenemos un off, ok, y ahora sí vamos a lo que es para hacer la prueba. Escapar, medición, estanqueidad, ok, la sonda ok, y ahí ya podemos empezar. Vamos a conectarlo en, por ejemplo, vamos a hacer la alta. Vamos a, esto es lo que viene del tubo de nitrógeno, esto es lo que va al equipo. Vamos a conectar aquí. Yo al equipo ya le puse una tapita aquí que tiene goma. Esto lo vamos a conectar aquí en la alta. Bien ajustadito. Esto cerrado. Cerrado, 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 cerrado. Ponemos aquí. Y ahora, bueno, hacemos la presurización. Empezamos a largar nitrógeno. Ahí lo abrí. Si se alcanza a ver. Vamos a abrir acá. Ahí viene lo del tubo de nitrógeno. No vamos a poner tanto. Voy a poner acá. Ahí está lo del tubo de nitrógeno. Ahí ya lo cerré. Vamos a compartírselo al equipo. Ahí se lo tenemos compartido. Esperamos un cachito que se estabilice por las dudas. Ahí 184.4, 184.3. Se termina de estabilizar un poquito. No pierdo por ningún lado. Puede ser ahí ya que nos indique una fuguita, porque supuestamente puede llegar a ser que tenga una fuguita esta evaporadora. Así que le voy a poner inicio y allí va a empezar a hacer la prueba.
La presión inicial fue de 184, la actual de 184.2. Allí nos dice el delta P, la presión, si hay un cambio. Nos dice que la temperatura está compensada porque está encendida la sonda. Ya han pasado unos 12 minutos y nos dice que tiene una diferencia de presión de 0,2. Así que bueno, vamos a esperar un rato más y vemos si tiene pérdida. También podríamos aumentar la presión si quisiéramos, hacer otra prueba con más presión. Pero este equipo, como es un R22, no necesita tanta presión para hacer la prueba. Pero podríamos irnos tranquilamente, que yo, a 300 PSI. Pasa que tampoco es una prueba demo, pero es para que ustedes se den una idea de cómo funciona. Ahí ya va 27 minutos y medio y vemos la presión inicial, la presión actual, y ahora tenemos un delta P de 0,1. Así que prácticamente podríamos decir, ya casi pasando media hora, de que el equipo no tiene fugas. Como vemos, ya pasaron 35 minutos y el equipo no nos indica que haya ninguna fuga. Para que ustedes vean el dibujito que hace cuando se detecta una fuga, le voy a abrir acá un poquito. Vamos a abrirlo un poquitito acá. Que haya una pequeña pérdida aunque sea. Están muy bien estas máquinas que son nuevas. No, ahí tiene una pérdida. Ahí detectó una pequeña variación. Vamos a hacer más variación. Ahí nos fuimos medio lejos, pero bueno. Para que ustedes vean cómo se ve cuando hay una fuga en el circuito. Digo, supongamos que ya pasó media hora y tenemos una fuga media grande. Nos va a indicar de esta forma el tiempo que pasó y la diferencia de presión que tenemos, es decir, la presión que perdió el equipo con el delta P. Así que más o menos para que ustedes tengan una idea de cómo figura. Como no me figuraba nada y ya había pasado más de media hora, podríamos decir de que el equipo ya no tiene ninguna fuga. Bueno, para concluir la prueba, vamos a poner, a ver, escape no hace nada. Sí, dice escapar, salir de la medición, cancelarla, enter, y allí podemos pasar al modo refrigeración. Enter. Bueno, también nos está censando la sonda de temperatura, así que también ponemos OK. Y allí nos dice que estamos en la parte de alta con 150.6 PSI, que eran lo que quedaron. Y la temperatura de la sonda la indica acá, 23.3 grados, que es la temperatura ambiente de este momento. Así que le voy a proceder a sacar esa presión. Voy a abrir todo aquí y listo, ya quedó en cero y listo para hacer otra medición. Otra función que tiene el Testo 550S y el Testo 557S es la de medir el recalentamiento objetivo. Para esto necesitamos unas sondas Smart Probe especiales, por ejemplo la Testo 605i, que es un termohigrómetro, y de esta forma calculamos el sobrecalentamiento objetivo. Esta aplicación solo puede utilizarse en sistemas de climatización o bombas de calor con válvula de expansión. Los dos Smart Probe 605i conectados calculan el valor de Outdoor Dry Bulb Temp, es decir, la temperatura externa del bulbo seco, y también el Return Air Wet Bulb, que es la temperatura del bulbo húmedo de la unidad interior. Como vemos aquí hay más espacios para conectar más sondas, pueden ser sondas cableadas o sondas inalámbricas, van de esta manera allí, y bueno, aquí está el otro puerto donde va la otra sonda, pero podemos también poner aquí al lado donde está la sonda de vacío, y aquí tenemos dos slots más donde pueden ir conectadas dos sondas más, que pueden ser las 605i, que son termohigrómetros, que eso nos va a servir para medir lo que es el
recalentamiento o el sobrecalentamiento objetivo. Así que vamos a ver cómo se programa. Yo no las tengo a las sondas, pero vamos a ver brevemente cómo se hace la configuración y en dónde buscar esos parámetros para saber si estamos haciendo bien el recalentamiento objetivo. Bueno, prendemos el equipo, prendemos también las sondas y automáticamente el equipo ya nos va a reconocer las dos sondas, la 1 y la 2 ya la reconoció, y ponemos OK. Dejemos a ver la temperatura de las sondas cuando empiecen a funcionar. Ponemos el P igual a 0 para poner en 0 las presiones. Allí tenemos la temperatura de la sonda con ese código 22 y esta otra también exactamente iguales. Ponemos por ejemplo el refrigerante 410A y nos vamos al menú ahora, aquí Enter nuevamente, y bajamos hasta donde dice recalentamiento objetivo. Le ponemos Enter y nos dice que podemos introducirlo manualmente. Por ejemplo, en este caso ponemos temperatura ambiente exterior, puede ser de 30, no sé, la temperatura ambiente que haya en ese momento. Ponemos OK. Lo mismo con la introducción de la temperatura del bulbo húmedo, que sería la temperatura interior, que es por donde sale el aire del aire acondicionado. Así que en este caso también hacemos Enter y podemos cambiar, introducir el parámetro que nosotros quisiéramos. Por ejemplo, la temperatura interior puede ser de más o menos unos 15 grados o 18 grados, depende más o menos cuánto el equipo esté trabajando. Eso en realidad lo hace una sonda, que vamos a poner cualquier parámetro aquí, pero la sonda la podemos reconocer aquí donde dice Smart Probe. Ahí ponemos OK y tenemos que buscar, o tenemos que tener la sonda la 605i, según nos dice el manual, para poder hacer esta medición, que es un termohigrómetro. Es decir, que como dice ahí el parámetro, es para medir la temperatura del bulbo húmedo de aire, y este, bueno, también lo mismo, pero en la temperatura exterior. Así que bueno, ponemos la temperatura ahí introducida, OK, bajamos porque no tengo las ondas, ponemos OK, y bueno, nos pide las ondas de temperatura y nos quedaría de esta forma. Si estuviéramos midiendo presión, esta sería una sonda de temperatura y aquí sería el recalentamiento, y en este caso, en el caso que el equipo se pudiera medir el subenfriamiento, lo estaría dando. Y aquí donde dice ORC es el recalentamiento objetivo. ¿De dónde sacamos los parámetros para saber si está bien esto del recalentamiento objetivo? Ahí lo vamos a ver. En esta demostración podemos ver cómo se usan las diferentes sondas para medir el sobrecalentamiento y el subenfriamiento, y en este caso de dónde van conectadas los que son las sondas, por ejemplo, para medir el sobrecalentamiento objetivo. Se coloca en la unidad exterior, donde la unidad exterior toma el aire ambiente, y ahí se pone el termohigrómetro, en este caso la sonda 605i, y la otra a la salida de aire. Como ven, se puede plegar para poner dentro de esta salida y poder tomar la temperatura del bulbo húmedo. De este sobrecalentamiento objetivo había tablas que muchas veces estaban en los propios equipos de aire acondicionado, que se usaban mucho, y bueno, en este caso puede haber para R410, R22, incluso se venden estas tablas todavía por internet, que las podemos conseguir y comparar la tabla con lo que nos está indicando el manifold, que es donde se cruza la temperatura exterior con la temperatura interior, y ver si coincide con lo que nos está mostrando el manifold o la tabla que pueda estar puesta en el mismo equipo. Por lo general son estos equipos grandes en los cuales, bueno, el fabricante le pone allí cuáles son los parámetros de funcionamiento. Alguno podría decir, yo nunca mido el sobrecalentamiento, o ya con medir el sobrecalentamiento es suficiente, pero no tienen en cuenta que la temperatura exterior es la que más varía. No es lo mismo medir un equipo de aire acondicionado en 20 grados centígrados que en 25, que en 30, ya que el rendimiento va a variar y también se va a ver afectado por la temperatura ambiente. Así que este recalentamiento objetivo justamente es para eso, para ver cómo reacciona el equipo a los diferentes cambios de temperatura ambiente, y de ese cálculo sale si la temperatura interior es la temperatura óptima de trabajo del equipo. Muchas gracias por haber llegado hasta esta parte del video. Si les ha gustado todas estas explicaciones que hice sobre el funcionamiento del Testo 557, nos pueden regalar un like. No olviden de suscribirse, de activar la campanita
Y también si ustedes quieren hacerse miembros del canal, pueden apretar el botón que está aquí debajo que dice unirse. Un saludo a todos y adiós.